Hoy día vamos a ver el tema del motor monofásico de inducción, ¿ya? Tiene más o menos las mismas partes que un motor trifásico, ¿ya? De inducción, pero este motor es alimentado con 220 volts. Entonces, básicamente no genera un campo magnético giratorio como lo hace el motor trifásico, ¿ya? En este caso tenemos también aquí las piezas polares, ¿ya? Las piezas polares, en la mitad tenemos la jaula, ¿ya? Que es igual a la del motor trifásico, ¿ya? Y acá las piezas polares en las cuales yo coloco mi bobina, ¿ya? Mi bobina, ¿cierto? Yo la arrollo en las piezas polares, ¿ya? Y hago mi bobina que me genera mi campo magnético, ¿ya? En estas piezas polares, si yo coloco a la bobina, le coloco la fase acá y el neutro acá, ¿cierto? Tengo una corriente alterna sinusoidal, ¿ya? Que hace que este motor no pueda girar, ¿Por qué? Porque inicialmente cuando tenemos el positivo, está creando un campo magnético en esta dirección, y cuando tenemos el negativo, esto se invierte hacia acá. Entonces, prácticamente los campos se están alternando, y este rotor de cortocircuito o rotor jaula no logra girar en ninguna dirección, queda ahí vibrando, ¿ya? Este problema lo tiene el motor monofásico de inducción, ¿ya? Porque nos genera un campo magnético giratorio como lo hace el motor trifásico de inducción, ¿ya? Que es alimentado con 3 fases. Este motor solamente lo alimento con una sola fase y un neutro, ¿ya? Acá tengo 220 volts, corriente alterna, ¿cierto? Que está cambiando la corriente, ya 50 veces por segundo, y está haciendo que los flujos magnéticos se estén alternando, y eso nos permite el barrido magnético del rotor. Por lo tanto, esto queda detenido, ¿ya? Ese es el problema que tiene el motor monofásico de inducción, ¿ya? Pero para solucionar este problema, ya el sistema agrega otra bobina, ¿ya? En la cual tiene distintas características, ya, eléctricas, ya, de inductancia, de reactancia y de resistencia. Y eso hace un sistema fasorial de corriente, ya, en una bobina y en otra bobina. Este sistema fasorial de corriente, que está desplazado en el tiempo, hace que yo pueda inducir una corriente en el rotor y poder producir el giro del rotor. Para solucionar el problema del giro del motor de inducción, ¿ya? Monofásico de inducción, el circuito se construye básicamente con 2 bobinas, ¿ya? Una bobina que se llama bobina de trabajo, ¿ya? Y una bobina auxiliar, ¿ya? Y aquí tenemos un interruptor centrífugo, ¿ya? Que está cerrado, normalmente cerrado, ¿ya? Y esto, mi motor monofásico de inducción, ¿cierto? Lo tengo alimentado acá, ya, con mi voltaje en corriente alterna, ya, VCA, ya. Y acá, en esta bobina, yo tengo mi bobina principal o de trabajo, U1, U2, y acá la bobina auxiliar, Z1, Z2, ¿ya? Y acá en la mitad tengo mi rotor jaula, que es barrido, ahí lo vamos a ir explicando, por esos 2 campos magnéticos de las 2 bobinas, para simular un campo magnético giratorio. Ya, este interruptor se llama interruptor centrífugo. Interruptor, ya, centrífugo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que este interruptor está adosado al eje del motor. Cuando alcanza un 70% de su velocidad nominal, ¿ya? De la velocidad, ¿ya? De giro del motor, esto se abre, ¿ya? Esta bobina solamente actúa en la partida, ¿ya? Se llama bobina auxiliar, porque justamente, o bobina de partida, ¿ya? Bobina auxiliar de partida, ¿ya? Auxiliar, ¿ya? Y acá esta otra bobina se llama bobina de trabajo, ¿ya? Bobina de trabajo, ¿ya? Básicamente tenemos 2 bobinas conectadas en paralelo. Esta parte y después se desconecta. Y esta queda alimentada permanentemente, ¿ya? Entonces aquí, en esta bobina, yo voy a tener una I de trabajo, ¿ya? Y acá voy a tener yo una corriente auxiliar, ¿ya? Que está circulando por la bobina. Y acá, en la entrada, yo tengo una I total, ¿ya? I total, ¿cierto? Que es la suma de estas 2 corrientes con sus respectivos ángulos de fase, ¿ya? Eso sería técnicamente, ¿cierto?
mi motor eléctricamente hablando. Después, con el tiempo, primero partieron este tipo de motores, ¿ya? Y después se le crearon condensadores para mejorar el ángulo de fase entre esta corriente y la corriente auxiliar. ¿Para qué? Para que una corriente apareciera primero y después aparece la otra corriente, o el campo magnético creado por esa corriente, para producir el giro del rotor, ¿ya? Si no, es imposible hacerlo partir. Esto también se denomina motores de fase partida, porque en el fondo tengo una sola fase, que yo la divido en dos fases, simulo, ya uso una técnica, ¿cierto? Un artificio para simular al rotor que tengo dos fases en el tiempo, ya una entra primero y la otra después, ya esa diferencia, ese tiempo se lo da las características eléctricas de las bobinas, que tienen distintas resistencias y distintas reactancias. Esta bobina principal es construida de alambre grueso, ya de cobre, por lo tanto pasa más corriente. Esta corriente es mayor que esta corriente. Y por tanto, esta resistencia es menor que esta tiene mayor resistencia. Ese concepto de resistencia hace que las reactancias ya sean distintas y los ángulos de fase de las corrientes también sean distintos, y este rotor vea u observe como que existiera un campo magnético giratorio. En el fondo son dos pulsaciones en distinto tiempo para originar una corriente inducida del rotor jaula, ¿ya? Este rotor jaula, ¿ya? Igual que el rotor del motor trifásico, ¿ya? Jaula rotor, ¿cierto? ¿Ya? Para generar corrientes inducidas. Esto se hace con dos bobinas de distintas características eléctricas, bobina auxiliar y bobina de trabajo. Ese es el esquema básico del funcionamiento de un motor de inducción, ¿ya? Después le vamos a agregar unos condensadores para mejorar el ángulo de fase, para que el parpadeo magnético sea más pronunciado y mejore el torque y la fuerza del rotor. La resistencia de trabajo, ya la vamos a definir así, de trabajo, de la bobina de trabajo, ¿cierto? Es menor que la resistencia de la bobina auxiliar, ¿ya? Esta resistencia, la bobina la de trabajo, tiene menor resistencia porque pasa más corriente, ¿ya? Entonces, acá, la corriente de trabajo, ¿ya? La que pasa por la bobina de trabajo, va a ser mayor, ¿ya? Que la corriente que pasa por la bobina auxiliar, ¿ya? Porque sus relaciones son inversamente proporcionales, ¿ya? Después, la corriente de trabajo, ¿ya? De trabajo está definida por el voltaje que yo le aplico, el voltaje, ¿ya? Sinusoidal, ¿ya? 220, partido por su Z de trabajo, ¿ya? Aquí estamos hablando de impedancia porque aquí tengo un efecto resistivo e inductivo. Entonces, siguiendo esta relación, ¿cierto? Tenemos que la corriente de trabajo es mayor, ¿ya? Que la corriente auxiliar. Y la corriente auxiliar también se define como, ¿cierto? Se define como B, vamos a definir acá, esto es mayor que la corriente auxiliar, ¿ya? Auxiliar. Y esa es igual al voltaje, el mismo voltaje está aplicado acá, pues las dos bobinas están aplicadas el mismo voltaje, pero acá su Z, su impedancia auxiliar es distinta, ¿ya? Estas impedancias son distintas, ¿ya? Entonces tenemos primero resistencia menor en la de trabajo, mayor en la auxiliar. Esta tiene más cantidad de vueltas con alambre fino y esta tiene menos cantidad de vueltas alambre grueso. Por lo tanto, aquí pasa más corriente y aquí pasa menos corriente. Por lo tanto, si yo esto lo transfiero a la ley de Ohm, tendríamos voltaje partido por Z de trabajo, ¿ya? En que la Z de trabajo, ¿ya? Viene definida por la raíz cuadrada, ¿cierto? De la R de trabajo, ¿ya? De trabajo al cuadrado, ¿ya? Más, ¿cierto? La XL de trabajo, ¿ya? Al cuadrado. Esa sería mi impedancia de mi bobina de trabajo, ¿ya? Y acá, ¿cierto? En la bobina auxiliar pasa lo mismo, ¿cierto? Mi Z auxiliar, mi impedancia de la bobina auxiliar va a ser igual, ¿cierto? A la R, ¿ya? A la R auxiliar que tengo acá arriba, auxiliar al cuadrado, ¿ya? Más, ¿ya? La XL de auxiliar, ¿ya? Auxiliar al cuadrado, ¿ya? Esas son las impedancias. ¿Por qué? Porque en la bobina tengo el efecto inductivo y tengo también resistivo. El cable de cobre con el cual se construye la bobina tiene un elemento resistivo y tiene un elemento puramente inductivo. Entonces, en el fondo tengo un circuito serie, ¿ya?
de impedancia en XL y R. Y así defino entonces yo mi impedancia. Tengo las dos impedancias de las dos bobinas, ¿ya? Que son distintas. Entonces eso hace que también los ángulos de fase después del rotor de las bobinas también sean distintos. Ya, acá tenemos la relación de las corrientes. Habíamos dicho que la corriente de trabajo es mayor, ¿ya? Y está definida por V partido por Z de trabajo, y la corriente auxiliar es V partido por Z auxiliar, ¿ya? Como tengo V acá y V acá, puedo dividirlo ya por V, ¿cierto? Y no se me destruye, no se me cambia la igualdad, ¿cierto? O la desigualdad en este caso, ¿cierto? De una mayor que la otra, ¿ya? Y me quedaría V por 1 Z trabajo mayor que V por 1 Z auxiliar. Eliminamos el voltaje y nos quedaría una relación de corriente de trabajo versus corriente auxiliar, en que esta siga siendo mayor. La 1 partido por Z de trabajo es mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si esto es mayor, por lo tanto, la Z de trabajo, ¿ya? De la bobina de trabajo, tiene que ser menor, el denominador, para que se mantenga la relación de que esto es mayor. Entonces, esto sería menor que la Z auxiliar, ¿ya? Si esto es mayor, ya que esto, significa que esto es más chiquitito, ya, para que esto sea más grande que esto, ¿ya? Si esto es más chiquito, ¿ya? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que esto es más pequeño que esto, ¿ya? O sea, Z de trabajo es menor que Z auxiliar. Llegamos a esa condición. Entonces, si construimos en la bobina de trabajo, ¿ya? En la bobina de trabajo, ¿ya? El triángulo de impedancia nos quedaría, ¿cierto? Nos quedaría una cosa así, ¿ya? En que tengo la R de trabajo, ¿ya? La XL de trabajo y la Z de trabajo. Y eso me da a mí un ángulo 1, ¿ya? Para esta bobina, ¿ya? Acá coloco la bobina auxiliar de partida, ¿ya? La bobina auxiliar de partida. Mi triángulo de impedancia, ¿cierto? Va a ser un poquito más alargado. ¿Por qué? Porque mi R auxiliar, ¿ya? De la bobina auxiliar es más grande, ¿ya? O sea, tengo más resistencia en mi bobina auxiliar. Y acá tengo menos resistencia. Esto es más cortito y esto es más grande, ¿ya? Esto baja un poquito, la XL de auxiliar, ¿ya? De la bobina auxiliar, ¿ya? Y acá tengo la Z auxiliar, ¿ya? Que correspondería al ángulo 2, ¿ya? Entonces, acá se me forma una relación de ángulo. El ángulo 1, ¿ya? El ángulo 1 yo lo calculo, ¿cierto? Tangente de menos 1 de la relación XLT partido por la R de trabajo, ¿ya? Esa es para calcular mi primer ángulo correspondiente a la bobina de trabajo. Acá hago lo mismo, el ángulo 2, ¿ya? Va a ser la tangente menos 1, ¿ya? De XL auxiliar, ¿ya? Auxiliar partido por la R auxiliar, ¿ya? Esta relación, como este es más chiquito y este es más grande, ¿cierto? Esto es más grande que esto, que este fasor que está acá, de la impedancia, de la resistencia, ¿cierto? Hace que esto, como es más grande, ¿ya? Como esto es chico, esta relación me da que el ángulo 1 pasa a ser mayor que el ángulo 2. O sea, el ángulo de la corriente con respecto al voltaje en la bobina de trabajo es mayor, ya, que el ángulo correspondiente a la relación de la corriente en la bobina auxiliar con respecto a la resistencia, ¿ya? Y tendríamos entonces que el ángulo 1, ya, la corriente, el ángulo de la corriente con respecto al voltaje en la bobina de trabajo es mayor que la relación de ángulo entre el voltaje, que es el mismo para la bobina de trabajo, con respecto a su corriente. Tendríamos esta relación.